Estamos siguiendo una noticia de última hora en un caso de alto perfil. El hermanastro de Anna Kepner ha sido detenido. Timoteo Hudson ha estado en libertad desde que supuestamente agredió sexualmente y mató a su hermanastra de 18 años a bordo de un crucero Carnival durante unas vacaciones familiares el año pasado. Pero tenemos los nuevos detalles sobre por qué ahora está tras las rejas y lo que esto significa para un inquietante caso de presunta violencia familiar en alta mar. Estamos en el caso presentado por Ley y Crimen. Soy Chris Estuardo. Muy bien, esta es una gran actualización en esta historia. Quizá recuerden que, en la última audiencia de Timoteo Hudson, el juez encargado de este caso en la Corte Federal dijo que, en la mayoría de las situaciones, ni siquiera sería una pregunta si alguien debería estar en detención preventiva, considerando las acusaciones y los cargos que enfrenta. Pero como Hudson solo tiene 16 años, eso complica las cosas. Pero todo esto cambió de manera importante esta noche porque, según se informa, Timothy Hudson ahora está en la cárcel del condado de Citrus, en Florida, lo cual fue reportado primero por West Televisión de Orlando. El condado de Citrus está al norte de Tampa y se encuentra en la costa del Golfo de Florida. Así que este es un video que tal vez recuerden de Timothy Hudson llegando a la Corte Federal en Miami a principios de este mes para una audiencia de fianza. A pesar de enfrentar cargos de asesinato y abuso sexual, el joven de 16 años, hasta lo que acabamos de enterarnos en las últimas horas, había estado viviendo con un familiar en la costa del Golfo de Florida, bajo condiciones ordenadas por la corte. Hasta ahora no ha estado en la cárcel, pero un documento judicial que acaba de ser desclasificado, presentado el 10 de junio, muestra que el juez federal a cargo de este caso dijo que Hudson debería estar en la cárcel hasta su juicio. En el documento dice, cito, el peligro que representa la conducta imputada aquí, el presunto asesinato en primer grado y abuso sexual agravado de una joven, hermanastra del acusado, mientras estaban en los espacios confinados de un barco en alta mar, es suficiente por sí solo para requerir la detención, escribe el juez federal. Continúa diciendo, un acusado, ahora declarado adulto, acusado con base en causa probable de quitar deliberadamente una vida humana y agredir sexualmente a su víctima. Al hacerlo, representa un peligro para sí mismo y para los demás, que ningún toque de queda, monitoreo o colocación bajo custodia puede contener de manera confiable. Ahora, Hudson había estado viviendo con un familiar mientras su caso avanzaba en el sistema judicial. Inicialmente, fue acusado como menor debido a su edad, y todo sobre el caso hasta ese momento era un secreto. Pero luego su caso fue trasladado a un tribunal federal para adultos, y ahora enfrenta cargos sumamente graves con acusaciones muy perturbadoras en su contra. Se le acusa de estrangular a su hermanastra, Anna Kepner, hasta matarla en un camarote en el que se hospedaban a bordo de este crucero durante unas vacaciones familiares que hicieron varias paradas en el Caribe. También fue acusado de agredir sexualmente a Anna Kepner. En una audiencia de detención previa al juicio, donde la fiscalía argumentó que era un peligro basándose en esas acusaciones, la defensa de Timothy Hudson argumentó que se le debería permitir seguir viviendo con su tío porque no había violado ninguna de las condiciones que se le impusieron cuando estaba en el sistema de menores. Entonces, con Timothy Hudson ahora en la cárcel esperando el juicio, ¿qué significa eso para lo que sigue en esta historia? Recientemente también se ha presentado una línea de tiempo más detallada de las acusaciones en un documento desclasificado que nos muestra lo que el FBI dice que encontró a bordo de ese crucero. Vamos a hablar de eso. Para entender esta historia, tienes que regresar al principio, que es el 2 de noviembre del año pasado. Y fue entonces cuando Anna Kepner y su familia abordaron un crucero de Carnival en Miami. Se suponía que iba a ser unas buenas vacaciones, pero las condiciones de alojamiento a bordo de este crucero definitivamente son dignas de mención en este caso. Ana, de 18 años, compartía camarote con su medio hermano de 13 años y su hermanastro de 16 años. Y el nombre de ese joven de 16 años es Timoteo Hudson. Ahora, al otro lado del pasillo, estaban el papá de Ana,
Cristóbal Kepner y su esposa, una mujer llamada Chantel, quien era la madre biológica de Timoteo Hudson. Y también había dos hermanastras menores de Ana, que son menores de edad, quienes estaban quedando en la habitación con los padres. Ahora parece que, en su mayor parte, este crucero transcurrió como uno esperaría. La familia navegó a bordo de este barco a varios lugares en el Caribe, como Cozumel, México. Pero luego, el 7 de noviembre, esta historia se convierte en una tragedia. Los documentos indican que esa mañana los miembros de la tripulación fueron a limpiar la habitación 8343 y fue entonces cuando encontraron el cuerpo de Anna Kepner, de 18 años. Según los investigadores, ella había sido envuelta en una manta y metida debajo de su cama. Ellos escriben, cito, parecía que alguien había intentado ocultarla. Entonces, llamaron al FBI porque ellos se encargan de investigaciones como esta en cruceros y en aguas internacionales, y el FBI sube al barco, entrevistan a los miembros de la familia y luego ven el video de vigilancia del barco. Y esto es muy importante. Los agentes también hablaron con el medio hermano de Ana, este niño de 13 años que compartía la habitación con Ana, y el sospechoso de asesinato, Timoteo Hudson. Ahora, después de la cena, la noche en que Ana murió, ella había regresado a la habitación porque, según se informa, no se sentía bien. Pero luego, el niño de 13 años intenta regresar a esa misma habitación para irse a dormir. Y él dice que cuando abrió la puerta de ese camarote, cito, T, quien ahora sabemos que es Timoteo Hudson, extendió el brazo para bloquear la entrada de la habitación y no permitió que el menor testigo entrara y gritó, cito, espera, no entres. Es sospechoso, por decirlo menos, pero no creo que nadie en ese momento hubiera anticipado lo que se encontraría dentro de la habitación y la historia que ahora hemos estado cubriendo durante meses. Ahora, ese testigo de 13 años dijo que todas las luces de la cabina estaban encendidas y que las puertas del baño y del closet estaban abiertas. Supuestamente, Hudson obligó al joven de 13 años a esperar afuera del camarote, en el pasillo. Luego, después de un tiempo, lo dejó entrar. Entonces, el FBI presenta una cronología de lo que, según ellos, Hudson supuestamente hizo al observar este video de vigilancia. Y esto es increíblemente importante cuando piensas en el caso que los fiscales van a presentar. Entonces, a las 7:35, la noche en que Anna Kepner muere, los documentos afirman que Timoteo Hudson va al camarote que compartía con ella. Luego, 3 minutos después, a las 7:38 p.m., se ve a Anna Kepner entrando al camarote. Y esa es la última vez que las autoridades dicen que se le ve con vida. Luego, a las 7:51, el medio hermano de Ana, de 13 años, intenta entrar a la habitación y se va rápidamente después. Luego, a las 10:13 p.m., Timoteo Hudson sale solo del camarote. Los investigadores dicen que en la siguiente hora hay bastante movimiento entrando y saliendo de esta habitación. Cita, al abrir la puerta del camarote a las 10:13 p.m. T, quien es Timoteo Hudson, es visto mirando a la izquierda y a la derecha por el pasillo, aparentemente revisando si hay alguien en el pasillo, y luego sale del camarote 8343. Y esta es la única vez en la que Hudson realiza esa acción al salir por la puerta del camarote. Los documentos muestran que Hudson entra y sale del camarote 2 veces más entre las 10:12 y las 10:49. Luego, a las 10:53, pone un letrero de privacidad en la puerta. Luego regresa al camarote justo después de las 11:00 de la noche y poco después, a las 11:21, el medio hermano menor de edad entra al camarote y le dijo al FBI que no vio a su hermana dentro del camarote. Luego sale un par de minutos después, a las 11:23. Hudson supuestamente entra y sale del camarote a las 11:44 y justo después de la medianoche, a las 12:09. Luego ves al niño de 13 años que intenta entrar al camarote y es cuando Timothy Hudson supuestamente le dice que no entre y lo obliga a esperar en el pasillo. Luego entra a la habitación y se alega que el niño de 13 años duerme en ese camarote, sin saber que el cuerpo de su media hermana
estaría debajo de la cama. Hudson supuestamente le ha dicho a miembros de la familia que no recuerda lo que pasó la noche en que Ana murió. Pero entonces uno se pregunta, al escuchar sobre sus movimientos la noche en que Ana murió, ¿qué tan fuerte podría ser ese argumento? Además, escuchas esto sobre lo que hizo con el celular de Ana, de lo cual vamos a hablar en un momento. Eso también podría ser increíblemente condenatorio para la defensa. Ahora, a la mañana siguiente, después de que supuestamente mataron a Ana, se encuentra su cuerpo y los documentos muestran que a las 11:27 de la mañana, Timothy Hudson es visto pasando junto al camarote donde había conmoción entre la tripulación que intentaba averiguar cómo murió esta joven. Y esto es escalofriante si es cierto lo que supuestamente hizo Timothy Hudson. Según los documentos, cito, él no hace ningún esfuerzo por mirar y ver qué está pasando adentro, aunque todavía hay muchas personas dentro de la cabina con la puerta abierta. Él mira hacia adelante y se aleja. Uno pensaría que si hubiera una gran conmoción en la habitación donde te hospedas con tus familiares, al menos mirarías. A menos que supuestamente ya supieras lo que le había pasado a la joven con la que compartías esa habitación. Ahora, hablando de Ana, ella documentó gran parte de su vida en redes sociales como TikTok. Y como muchos adolescentes, siempre tenía su teléfono con ella. Pero después de que encontraron su cuerpo, las autoridades dicen que el celular no estaba. El FBI dice que encontraron su teléfono en el departamento de objetos perdidos del barco. Un miembro de la tripulación dijo que lo encontró en un bote de basura y parecía que el teléfono estaba dañado y destrozado. Ahora, aquí hay más detalles, según los investigadores. Supuestamente, un video de vigilancia muestra a Timothy Hudson saliendo de la cabina a las 9:26 de la mañana el día después de que Kepner fue asesinada. Luego regresa a las 9:48 de la mañana. Luego sale de la cabina nuevamente a las 9:50. Y parece, según las autoridades, que tenía algo en la mano. Las autoridades luego le siguen el rastro en las cámaras. Mientras revisan las imágenes de CCTV, ven que a las 9:52 de la mañana, Timothy Hudson supuestamente mete las manos en el mismo bote de basura donde más tarde se encuentra el teléfono de Anna Kepner. El FBI, además de tener las grabaciones del circuito cerrado, también obtuvo el GPS del teléfono de Anna y pueden ver a qué routers se conecta en el barco. El FBI dice que rastrearon ese teléfono y encontraron que se movía por la misma ruta que Timothy Hudson supuestamente tomó hacia ese bote de basura, lo que significa que supuestamente tomó el teléfono de Anna después de supuestamente matarla y luego lo tiró a la basura. Los documentos luego entran en detalle sobre cómo las autoridades descubrieron que Anna Kepner había sido agredida sexualmente. Ahora, los detalles de esa parte de la historia creo que son muy importantes en lo que respecta a este caso y los cargos que enfrenta Timothy Hudson, pero francamente son demasiado gráficos para hablar de ellos aquí. Pero relacionado con el ADN, ha habido un gran giro en este caso, así que esto es lo que sabemos. El médico forense le practicó a Ana un examen forense por violación y, según los investigadores, hay un hisopo que supuestamente resultó positivo para el ADN de Timothy Hudson. Pero aquí está el giro. También hubo una coincidencia con alguien a quien las autoridades llaman testigo menor número 2 en estos documentos y dicen que es un niño que vive fuera del estado. Y dicen que él tuvo relaciones sexuales con Ana en este crucero. Ahora, no está claro cuáles son las circunstancias que rodean a ese individuo, ni si eso podría generar alguna duda sobre lo que ocurrió. Ahora, el video solo muestra las imágenes de las cámaras de seguridad. Hudson, el medio hermano de 13 años, y Kepner entrando a ese cuarto. Y luego tienes al medio hermano, quien ya fue descartado como posible contribuyente de ADN. El forense dice que Timothy Hudson supuestamente agredió sexualmente a Anna antes de que muriera. En la audiencia de detención para Timothy Hudson, el juez encargado de este caso dijo que parte de la razón por la que en ese momento no estaba deteniendo a Hudson era porque se necesitaba hacer más para encontrar una instalación adecuada para Hudson, considerando su edad. El juez también mencionó
que quería encontrar un lugar que estuviera relativamente cerca de donde vive su familia, en lugar de una instalación en el condado de Miami-Dade, donde supuestamente ocurrió el crimen. Y esta noche parece coincidir con eso, ya que según los informes, él está en la cárcel del condado de Citrus. Entonces, con Hudson bajo custodia, ¿qué sigue ahora? Hablé con el exfiscal estatal del condado de Palm Beach, Dave Ehrenberg, antes de que Hudson fuera detenido, sobre cómo podría avanzar este caso, especialmente considerando esa línea de tiempo actualizada que presentó el FBI en esos documentos que se hicieron públicos. Esto es lo que él dijo. Nos acompaña nuevamente para hablar sobre este caso desde Florida el exfiscal estatal del condado de Palm Beach, Dave Ehrenberg. Gracias por estar aquí. Lo leíste, son 145 páginas, pero hay como 20 que realmente presentan una narrativa específica que el FBI armó al investigar este caso. ¿Qué te llamó la atención? Sabes, si eres fiscal en este caso, quiero decir, ¿qué significa esto para Timothy Hudson? Lo que me llamó la atención, Chris, es la conciencia de culpabilidad. Y aquí tienes al acusado que fue captado por la cámara mirando a ambos lados mientras sale del cuarto. Y luego se esfuerza mucho en bloquear a su hermano para que no entre al cuarto. Le dijo, espera afuera porque supuestamente se estaba cambiando. Y al hermano le pareció inusual porque todas las luces estaban encendidas, las cortinas estaban abiertas y era claro quién fue la última persona vista con la víctima. Pero en cuanto a la conciencia de culpa, lo tienes caminando por el barco en las cámaras con el celular que era de Anna Kepner, buscando un lugar para esconderlo. Y luego, por un rato, él está en el lugar donde se escondió el teléfono, colocando el teléfono ahí. ¿Quién hace eso a menos que seas tú quien asesinó a Anna Kepner? Sabes, en la segunda parte, como que es a la mañana siguiente, creo que es como a las 9:30 o algo así. Entonces esto es después de que los miembros de la tripulación, según el FBI, encuentran su cuerpo. Y luego solo piensas en el alboroto que habría. Y dicen que Timothy Hudson pasa por el cuarto y realmente no mira adentro. ¿Sabes? O sea, este es su cuarto donde dicen que se hospedaban. Y él como que pasa y no, ya sabes, solo mira hacia adelante mientras pasa. Al mismo tiempo, ya sabes, el lenguaje corporal puede ser muy subjetivo. ¿Sabes? Puede significar muchas cosas diferentes dependiendo del lente con el que lo mires. Por ejemplo, ¿cómo suele ver la corte ese tipo de información? Por ejemplo, ¿qué tan probable es que algo de eso llegue al juicio donde, ya sabes, un jurado pueda verlo y decir, bueno, tal vez él por alguna razón está mirando en otra dirección o tal vez está mirando fuera del cuarto porque estaba pasando otra cosa? Cuando se trata de algo tan subjetivo, ¿qué tan probable es que esos elementos se incluyan en lo que los fiscales quieren decir? Bueno, la pregunta ¿es evidencia relevante? Y entonces se admitiría. Y luego depende de los jurados armar el rompecabezas. Así que son piezas del rompecabezas. Ya sabes, bueno, quién fue la última persona vista con Anna Kepner y luego obviamente tienes toda la evidencia forense, tienes toda la evidencia de su asesinato, la agresión sexual, pero luego cuando se trata de la conciencia de culpabilidad, sí, lo ves en video merodeando, buscando un bote de basura para tirar su teléfono y luego él está en el lugar donde se encontró su teléfono, él es quien lo puso ahí. Lo ves en la cámara mirando a ambos lados para asegurarse de que nadie lo vea salir del lugar. Estuvo en esa habitación durante horas solo con Ana. Nunca vuelves a ver a Ana. Quiero decir, hay tantas pruebas aquí. Creo que va a ser difícil para la defensa realmente argumentar que podría ser otra persona, excepto por el hecho de que había pruebas de ADN de otra persona que aparentemente tuvo relaciones sexuales con Ana en el crucero, pero al mismo tiempo eso también podría ser útil para la fiscalía porque establece un motivo. ¿Por qué alguien reaccionaría así de repente? Tienes a alguien que tenía una atracción profunda y de mucho tiempo por su hermanastra y luego se enfureció cuando se enteró de que ella estuvo con otro tipo en el crucero. Y eso fue lo que lo motivó a agredirla sexualmente y luego ponerla en una llave de estrangulamiento hasta que sus tímpanos reventaron. Es escalofriante. Y de alguna manera, y te voy a preguntar un poco sobre los arreglos previos al juicio para Timothy Hudson, porque, o sea, tiene solo 16 años, lo entiendo, pero de lo que se le acusa es simplemente asqueroso. Realmente lo es, por decirlo menos. No hay cámara en el camarote en sí, y vemos mucho movimiento entrando y saliendo, y sabemos lo que se ha alegado según el informe del médico forense. Pero ¿qué tan grande es ese problema para los fiscales?
porque al mismo tiempo, si eres un muy buen abogado defensor, podrías crear esta realidad alterna, esta historia alterna sobre lo que pasó, y realmente no hay pruebas de lo que pasó dentro de la habitación. Obviamente, Anna Kepner perdió la vida, pero en cuanto a lo que llevó a lo que pasó, si hubo una discusión, si algo fue consensuado, no hay ningún video que pruebe que eso no ocurrió. Bueno, puedes apostar que como se encontró el ADN del acusado en Ana, el argumento será que hubo consentimiento en el encuentro sexual. Y luego no sé qué van a decir sobre el asesinato, pero van a decir que en cuanto a la agresión sexual fue consensuado, pero la evidencia contradice eso. Su ropa interior fue encontrada dentro de ella, toda arrugada, y eso es consistente con una agresión sexual agresiva e involuntaria. Además, tienes que ella murió por una llave de estrangulamiento. Quiero decir, fue tan intenso, tan brutal, que sus tímpanos reventaron y había marcas severas y señales de moretones en el cuello y moretones alrededor de la oreja. Esto no fue solo sexo consensuado. Quiero decir, no creo que nadie pueda decir eso. Además, ya sabes, tendrás el testimonio del exnovio de Ana, quien dijo que este acusado se había comportado de manera extraña alrededor de Ana en el pasado, que estaba obsesionado con ella y ella lo sabía. Y aún así, la familia parece simplemente mirar hacia otro lado mientras todo esto sucede. Sí, y, ya sabes, escuchas cómo estaban organizados los cuartos y que los padres estaban justo al otro lado del pasillo, pero luego tienes esta dinámica extraña entre Ana y su hermanastro. Y aunque los padres y los abuelos parecía que tenían una gran relación, al menos eso decían los abuelos. O sea, parece que no era un secreto tan grande para las personas que los conocían que ahí pasaba algo. Un testigo muy clave, al parecer por primera vez, está siendo identificado como el medio hermano de 13 años que también se estaba quedando en la misma habitación con Anna Kepner y con Timothy Hudson. ¿Cómo afecta el hecho de que él estuviera entrando y saliendo esa noche? Al parecer, le dijeron que se quedara fuera de la habitación por un periodo de tiempo. El FBI alega que él en realidad durmió en esa habitación con el cuerpo de Anna debajo de la cama, lo cual también es aterrador. ¿Cómo influye él en la manera en que se va a contar la historia en la corte? Él será un testigo porque fue a quien el acusado le dijo de una manera muy extraña que no entrará a la habitación. Él también se estaba quedando ahí. Y cuando el hermano intentó entrar a la habitación, el acusado inventó una historia sobre que se estaba cambiando y luego bloqueó la puerta. Y luego el niño de 13 años pensó que era inusual porque todas las luces estaban encendidas, las puertas estaban abiertas y él solo recordó lo extraño que era eso. Ahora, la defensa puede intentar señalarlo a él como el que lo hizo, pero él no fue el último que se vio con Ana. Él no fue quien intentó ocultar sus acciones. No fue su ADN el que se encontró en Ana. Así que eso sería una causa perdida. Creo que perderían credibilidad ante el jurado. Creo que el intento sería tratar de echarle la culpa a la persona al azar en el barco con la que Ana tuvo relaciones sexuales. Pero al mismo tiempo, eso también creo podría ser una causa perdida porque no hay evidencia de que él haya cometido algún acto de violencia aparte de haber tenido sexo consensuado con Ana. O sea, van a intentar lanzar cualquier cosa a ver si pega, pero la evidencia es tan contundente en contra del acusado. ¿Qué haces como abogado defensor en este punto? Porque sé que podrías crear una defensa diciendo que, bueno, fue consensuado. ¿Sabes? Hay muchas defensas diferentes que se podrían presentar, pero parece que cuando lo comparas, al menos en este punto, creo, lo comparas con lo que alega el FBI, simplemente no parece que funcionaría. Sería como un intento desesperado. Se siente como, ¿qué hace un abogado defensor en este punto? Con este joven cliente que va a enfrentar un caso realmente difícil que parece estar bastante sólido, al menos por lo que se alega en los documentos. Correcto. Bueno, por eso fui fiscal durante mucho tiempo y solo recientemente soy abogado defensor, porque estas cosas van a ser difíciles de explicar, pero pueden intentar simplemente exigir que la fiscalía cumpla con su carga de la prueba y decir eso. Aunque puede haber evidencia de contacto sexual, la prueba de ADN no demuestra cuándo ocurrió la actividad sexual, ni si fue consensuada. No prueba si estuvo relacionado con la causa de la muerte o quién causó la muerte. Pueden intentar decir que fue el otro tipo en el barco quien lo hizo
o el hermano de 13 años, todos compartían la misma cabina, ¿verdad? Y él tenía acceso al niño de 13 años. Pueden decir que el personal de la tripulación también tenía acceso a la cabina y pueden ver si la línea de tiempo del gobierno realmente excluye a todos los demás. Ese es el tipo de cosas. Tienes que probar un caso más allá de toda duda razonable. Todo lo que se necesita es que un jurado se mantenga firme, y eso es un jurado en desacuerdo. Sí, lo es. O sea, pero también parece muy difícil, donde, ya sabes, las grabaciones de las cámaras de seguridad muestran que ahí va Anna Kepner entrando al cuarto. Timothy Hudson también entra. Tienes a este chico de 13 años, pero parece que, ya sabes, al menos el FBI, ya sabes, claramente le está creyendo su historia. También tiene 13 años. O sea, eso es, ya sabes, muy, muy joven. Cuando se trata de las cosas previas al juicio, que la semana pasada vimos a Timothy Hudson, él entra a la corte y puede irse a casa. ¿Qué opinas solo basándote en eso? Entiendo que tiene 16 años, pero con lo brutal que fue este asesinato, ¿qué opinas del hecho de que el juez le haya permitido seguir viviendo con su tío? Sabes, creo que hay un poco de inercia aquí porque el hecho de que él haya estado en libertad previa al juicio durante todo este proceso y no haya cometido ninguna violación, creo que le facilitó al juez decir, está bien, vamos a seguir por este camino. Además, realmente no es un riesgo de fuga. O sea, es un menor de edad, no es como que tenga su propio jet privado, no es como Didi que puede llamar a alguien y conseguir Ya sabes, un jet para que lo recoja. No tiene antecedentes reales, así que realmente no es una amenaza para la comunidad. Y por eso puedo entender que, aunque este es un delito muy grave, no lo vayan a poner en prisión o en la cárcel antes del juicio. Lo otro que es importante es su edad. Y creo que todas esas cosas juntas influyen. Ahora, aún así, podrían dejarlo en detención preventiva debido al hecho de que supuestamente cometió un asesinato atroz y una agresión sexual. Normalmente, si se trata de un adulto acusado de estas cosas, enfrentaría detención preventiva antes del juicio, pero como es un menor de edad, porque ha estado en libertad hasta este momento y no ha violado ninguno de los términos, y porque realmente no tiene los medios para huir, creo que hay una buena posibilidad de que permanezca en su estado actual. O quizás le aumenten un poco las restricciones con arresto domiciliario. Pero puedo ver que eso suceda, que lo traten de manera diferente a si fuera un adulto. sí, y me pareció interesante. El juez dijo directamente que si fuera mayor, no habría duda de si lo mantendrían en detención preventiva antes del juicio. Pero no creo que pueda simplemente ignorar el hecho de que tiene 16 años. Otra parte de esta historia de la que se habló fue sobre cualquier tipo de precedente o jurisprudencia relacionada con esto. Por supuesto, esta no es la primera vez que algo malo sucede en un crucero. Pero, ¿hay algo? O sea, ¿qué tan único es este caso? Es como dar un paso atrás. Ya hemos hablado mucho de esto. O sea, ¿hay algún caso que, según tú, se parezca a lo que estamos tratando en este? Interesante. Sí, siempre hay una conexión con Florida en todo. Eso parece. Sí, sí. Correcto. Hay una conexión con Florida. Lo que hace que esto sea tan inusual es que no ves actos de violencia como este en un crucero. Ves gente que se cae por la borda. ¿Has visto eso? Pero además no ves a fiscales federales involucrados en casos de menores muy seguido. La mayoría de estos casos son procesados por fiscales estatales, a lo que me dedicaba antes. Pero como esto ocurrió en aguas internacionales, entra en la jurisdicción de los federales. Así que los federales están tratando con un menor. Y eso también es raro. Y por eso ha captado tanta atención por los hechos, porque es tan inusual en muchos sentidos diferentes, pero espero que aquí se haga justicia. Creo que parte de la razón por la que tenemos esta fascinación también es que hay familiares despistados que simplemente permitieron que esto sucediera, a quienes se les mostraron señales de alerta. Y aún así los juntaron a todos en la misma habitación mientras ellos estaban, ya sabes, de fiesta e ignorando la realidad. Y creo que eso molesta a mucha gente, como debería ser. Sí, y en ese sentido, porque muchas veces en estos casos, como que ves el lado civil, un caso de muerte por negligencia, pero en este caso, porque, ya sabes, el papá de Anna Kepner estaba en el crucero y su madrastra también estaba en el crucero. Como cuando tienes a una víctima y ves a algunos miembros de la familia y podrías argumentar que ellos pusieron a Ana en una habitación con alguien que supuestamente la mató. O sea, me refiero, ¿quién potencialmente, en el ámbito civil, podría presentar una demanda por muerte injusta? Eso siquiera existe en un mundo como este, donde, lamentablemente, tienes a la víctima aquí. Sus propios familiares serían los que estarían siendo demandados. Sí,
Bueno, Ana, supongo que tiene a sus padres biológicos y luego tiene padrastros. Entonces tienes, ¿verdad? Entonces tienes al padre biológico, creo, ¿correcto? El padre biológico podría demandar civilmente porque es su hija y confió el cuidado de su hija a la madre y al padrastro y ella termina muerta. Así que sí, él podría presentar una demanda. También podría incluso intentar presentar una demanda contra Carnival Cruise Lines. Es difícil hacerlo, pero ese es el tipo de mala publicidad que la línea de cruceros podría no querer. Además, tal vez se pudo haber hecho más en cuanto a seguridad. Ahora parece que las cámaras de seguridad en el barco ayudaron a resolver este caso y la seguridad actuó cuando pudo, pero tal vez hay algo más que la línea de cruceros podría haber hecho, y ese es el tema para una demanda civil. Sí, sí, ya veremos. Quiero decir, obviamente, falta mucho para llegar a ese punto de la historia. Veremos qué pasa después. Timothy Hudson está en libertad por ahora. Veremos si eventualmente es detenido antes del juicio. Pero es un caso increíblemente triste, y sin embargo, están saliendo a la luz algunos detalles nuevos. Dave Ehrenberg, exfiscal del estado para el condado de Palm Beach. Gracias, como siempre, por explicarnos estos casos de Florida. Te lo agradecemos. Gracias, Chris. Eso es todo por On the Case, presentado por Law and Crime. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y Spotify. Y ahora también estamos transmitiendo en Peacock. Soy Chris Stewart. Nos vemos la próxima vez.